Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Stack Overflow cada año realiza una encuesta a una gran cantidad de programadores en todo el mundo, con la finalidad de conocer el estado actual de las tecnologías y otros factores. Este año no es la excepción, pues en febrero fueron publicados estos resultados, posicionando a JavaScript como el lenguaje más popular en todo el mundo y a Perl como el lenguaje mejor pagado. Stack Overflow es un sitio de preguntas y respuestas dirigida a programadores profesionales y aficionados. Fue creado en el año 2008 y desde entonces a la actualidad ha ido abarcando una gran e importante comunidad de desarrolladores. Aquí tenemos la encuesta realizada por Stack Overflow y publicada en febrero. Esta encuesta fue realizada a 65,000 personas de la comunidad. La han categorizado en perfiles del desarrollador, la tecnología que se usa, el entorno de trabajo de los desarrolladores y la comunidad en sí de Stack Overflow. Comencemos por el perfil de desarrolladores. La geografía. En América tenemos que la comunidad más fuerte es Estados Unidos. Le sigue Canadá y Brasil. Revisemos cómo está Ecuador. Ecuador tiene un 0.8% de comunidad. Esperemos que en un futuro este porcentaje vaya aumentando. En África tenemos que Nigeria y Sudáfrica tienen una gran comunidad. En Europa la mayoría de países tienen una gran comunidad. Alemania, España. En Asia tenemos a la India, que tiene un 13.12%. República de China, donde se originó el COVID, tiene un 0.57%. Australia con el 1.89%. Continuemos. Roles de desarrolladores. Entre todos los encuestados tenemos que el 55.2% son desarrolladores solo de backend. Un 54.9% solo son desarrolladores full stack. Desarrolladores frontend, un 37%. Y tenemos también que personas que se dedican al marketing o ventas profesionales con un 1.3%. Recuerden que solo voy a enfatizar en ciertas partes de esta encuesta. Si ustedes necesitan profundizar ya estos datos, el link para que puedan ingresar directamente a esta encuesta lo voy a dejar en la descripción. A los encuestados se les preguntó si programan por hobby. El 78.2% sí programan por hobby, pero hay un 21.8% que no les gusta programar o no disfrutan de la programación. Bueno, ya son casos excepcionales. Años programando o codificando profesionalmente. Menos de 5 años tenemos la mayoría, con el 39.6%. Entre 5 y 9 años tenemos un porcentaje de un 26.8%. Le sigue de 10 a 14 años y progresivamente va disminuyendo. Tenemos un porcentaje, un 0.1% que tienen programando ya más de 50 años. Y ellos ya son unos gurúes de la programación. Esta es una pregunta muy interesante. ¿A qué edad fue tu primera vez en la cual escribiste tu primera línea de código? Tenemos que la mayoría, su primera vez escribiendo una línea de código fue entre los 14 y 15 años. También tenemos de 12 a 13 años un buen porcentaje, de 16 a 17 años un buen porcentaje, de 10 años un 8.9%. Personas que empezaron a programar, escribieron su primera línea de código mayores a 30 años. Así que si tienes más de 30 años, todavía puedes comenzar. Revisemos el perfil de los encuestados. El 46.2% tiene un título, una licenciatura o una ingeniería. Un 22% tiene un masterado. Tenemos que un 2.9 tienen un título de PhD.
y un 0.9% nunca han completado una educación formal. De todos los encuestados vamos a revisar el perfil específico. En esta encuesta nos dice que el 61.9% de los encuestados tienen una educación formal en ciencias de la computación, en ingeniería en computación o ingeniería en software. Un 9.3% tienen un título en ingeniería civil, ingeniería eléctrica o ingenieros mecánicos. Esto es interesante. Antropólogos, psicólogos y ciencias de la política tienen un 1.8%. Imagínense a un político programando. Simón, aunque no lo creas, Simón. En una pregunta realizada si es importante una educación formal para ser un programador o un desarrollador, el 9.8% responde que es críticamente importante, pero el 16% nos responde que no necesariamente deben tener una educación formal para aprender a programar o desarrollar. Recuerden que en internet existen múltiples páginas que ofrecen cursos y tutoriales en donde las personas que no han obtenido una educación formal pueden adquirir conocimiento y en un futuro convertirse en unos profesionales. Revisemos según la experiencia y el género. El 29.2% de las personas hombres tienen una experiencia de 5 a 9 años. En mujeres de 5 a 9 años también tienen la mayor cantidad de experiencia, pero en mujeres tenemos que el 34.7% tienen esa experiencia. Esto sería todo en cuanto al perfil del desarrollador. Una de las categorías más importantes de esta encuesta es la tecnología, la cual me va a permitir conocer qué lenguajes de programación son más populares, cuáles son los mejores pagados y cuáles son los más temidos. Comencemos con el análisis. Ahora sí viene lo chido. Las tecnologías más populares. En esta encuesta tenemos que JavaScript está en primer lugar con el 67.7% de las personas encuestadas. Tenemos que HTML y CSS tienen un 63.1%. SQL, Python también está entre los primeros lugares. Java de igual forma. Y en último lugar tenemos a Julia. El framework web más popular es jQuery. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? Pero es uno de los más populares entre todos los programadores encuestados, con un 43.3%. Segundo lugar está React.js, 35.9%. Angular, ASP.NET Express, ASP.NET Core. Continuemos con otros frameworks o otras librerías u otras herramientas. En primer lugar tenemos a Node.js, .NET Core. Bueno, esta parte es un poquito difícil igualar, ya que framework es una cosa, librerías son otra cosa distinta y herramientas son cosas totalmente distintas. Pero entre estas tenemos las más populares entre los encuestados. Bases de datos. En primer lugar tenemos a MySQL con el 55.6%. Segundo lugar PostgreSQL con el 36.1%. Microsoft SQL Server con el 33.0%. Las bases de datos relacionales son las que se han posicionado en esta encuesta. MongoDB también va haciendo competencia con un 26.4%. Firebase, Elasticsearch, DynamoDB y por último Couchbase. Las plataformas más populares: Linux con el 55%, Windows con el 53.1%, Docker, AWS, Android, MacOS, Microsoft Azure y en último lugar IBM Cloud. Continuemos con el análisis. En este análisis vamos a observar las tecnologías más amadas, las tecnologías más temidas y las más queridas por los usuarios. En primer lugar tenemos a Rust con el 86.1%. TypeScript está en segundo lugar con el 67.1%. Python, el buen Python con 66.7%. Le sigue Kotlin, Go, el lenguaje Julia, Dart, C#, Swift, JavaScript. En último lugar tenemos a Visual Basic para aplicaciones. Revisemos los lenguajes más temidos. Tenemos en primer lugar a Visual Basic
para aplicaciones con el 80.4%. No. Segundo lugar Objective-C. Tercer lugar Perl. C. Ruby, PHP, no sé por qué le teman a PHP. Java, R, HTML. Existe personas que le temen HTML y a CSS. Qué normal, pequeño. Tenemos a C# también entre los más temidos. Este le temía yo cuando no sabía programar. De los más queridos, Python en primer lugar con el 30%, JavaScript con el 18.5%, Go con el 17%, TypeScript, Rust, Kotlin, Java, C++, SQL. Ahora vamos a hacer el mismo análisis pero con los frameworks web. Entre los más amados tenemos ASP.NET Core, React.js, Vue.js, Express entre los primeros lugares. Los más temidos sería AngularJS, Symfony, el buen Symfony. Entre los más queridos tenemos a React.js, se ha posicionado en un primer lugar con un 22%. Les sigue Vue.js, tenemos Angular en tercer lugar, Django, que obviamente es con Python. Y seguimos. Nuevamente vamos a comparar entre otros tipos de frameworks, librerías y herramientas. Entre las más amadas tenemos a .NET Core, PyTorch, no lo conozco, Flutter también es una buena herramienta para el desarrollo de aplicaciones móviles, TensorFlow, en sí los más temidos, Chef, no conozco Chef, Cordova, Puppet, Xamarin, Hadoop.net. Entre los más queridos tenemos a Node.js, TensorFlow, React Native, Flutter nuevamente, Unity 3D para los videojuegos. Datos interesantes que se está conociendo. Vamos a las bases de datos. ¿Cuál es la base de datos más amada? Redis. A Redis le sigue Postgres, Elasticsearch, MongoDB, Firebase, MariaDB. Entre las más temidas tenemos a IBM DB2, Oracle, Couchbase, Cassandra, MySQL, SQLite. Entre los más queridos tenemos a MongoDB, una base de datos no relacional. Sí, su aprendizaje es muy fácil en MongoDB. O sea, tiene una línea de aprendizaje fácil. Postgres, SQL, Elasticsearch, Redis, plataformas. La más amada es Linux. Luego le sigue Docker, Kubernetes, AWS, entre los primeros lugares. Más temidas tenemos a WordPress con el 67%, IBM Cloud, Heroku, Slack apps y las integraciones. Interesante, entre las más queridas tenemos a Docker, AWS y Kubernetes. Herramientas de colaboraciones, tenemos a GitHub en primer lugar con el 82%, Slack con el 53% y Jira para la administración de proyectos con el 47%. El top de las tecnologías mejores pagadas en todo el mundo. En primer lugar tenemos a Perl con $76,000 anuales. Scala con $76,000 anuales también. Go, que es un buen lenguaje de backend, con el $74,000 anuales. La mayoría de lenguajes son buen pagados, pero cabe resaltar que este precio vendría a ser más o menos en Estados Unidos, ya que imagínense ganando esta cantidad de dinero como programador en Sudamérica. Esta pregunta nos dice: ¿qué pasa si tú te quedas estancado? ¿Qué es lo primero que haces? La mayoría de personas responde visitar Stack Overflow. Otras personas salir del trabajo y regresar nuevamente con un 54%. Tenemos un 11.7% que meditan cuando están estancados y un 10.9% que entran en pánico cuando se estancan en algún problema. Qué miedo trabajar al lado de esas personas. Vaya dato perturbador. Bueno, eso sería todo en cuanto a la tecnología. Vamos a revisar el entorno de trabajo. Estatus de los empleados. Entre todos los encuestados, el 70% es empleado a full time, a tiempo completo. El 12.2% de los encuestados son estudiantes y el 8.9% son independientes o freelancers. ¿Cómo se sienten los desarrolladores en sus trabajos? Muy insatisfechos, ligeramente insatisfechos.
El 32.3%, que es la mayoría de esta encuesta, se sienten muy satisfechos en sus trabajos, ligeramente satisfechos, se podría decir que el 30%, que no saben si están satisfechos o no están satisfechos, el 12%, pero también hay una cantidad considerable que no están satisfechos en su trabajo, un 15% y un 8% que no están nada satisfechos. Factores más importantes que influyen a la hora de seleccionar un trabajo. Hombres, tenemos que nos fijamos más en lenguajes, frameworks y tecnologías con las cuales se va a trabajar en dicha empresa. También nos preocupamos por el entorno y la cultura de la empresa, que el tiempo sea flexible, los horarios sean flexibles, que se pueda trabajar remotamente. En el caso de las mujeres, miren que en primer lugar tienen que un 48.3% de las chicas encuestadas, lo primero que se fijan es en el entorno de la oficina y la cultura de los compañeros. También se fijan que tengan un horario flexible, y en tercer lugar se fijan si van a trabajar con algún lenguaje o alguna tecnología. Y bueno amigos, eso sería todo en cuanto al video del día de hoy. No olviden en suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y además pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Estamos como Desarrollo Code. Recuerden que estaremos subiendo más contenido que espero que les sea de gran utilidad. Y hasta un próximo video.